de hoy, finalizando este panel que viene, queremos invitarlos a una copa de vino. Será un espacio acá en la zona comercial en el cual queremos compartir con ustedes, porque como bien lo decíamos al principio, este espacio o este encuentro de laboralistas se ha constituido más allá de un espacio solo para una agenda académica, en un relacionamiento de los asistentes. Entonces, así que los esperamos al final de este panel. Ahora sí, sin más preámbulos, y para finalizar ya con la agenda académica de esta primera jornada del Encuentro Nacional de Laboralistas, queremos dar paso al panel Perspectivas del Congreso sobre la Reforma Laboral. Para el desarrollo de este panel, invitamos al escenario a la representante de la Cámara, Erika Sánchez, al senador Miguel Uribe, al senador Alfredo de Luque y al representante Andrés Forero. Asimismo, invitamos al escenario también a la doctora María Camila Agudelo, directora de Asuntos Públicos de la Vicepresidencia Jurídica de la ANDI, quien moderará esta discusión. Adelante, tienen la palabra. Camila. Miguel. Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos a este evento, que siempre será un honor también cerrar con ustedes el primer día. Tenemos muchos temas para hablar en Congreso, muchas cosas que están ocurriendo, la reforma laboral que no se está moviendo en este momento, pero que en las próximas semanas entrará en la agenda. Y bueno, yo quería empezar con el representante Andrés Forero preguntándote precisamente eso. ¿Cómo ves el debate de la reforma laboral y el debate de la reforma pensional, que están los dos en tu comisión? Bueno, María Camila, muy buenas tardes. Un saludo para ti, un saludo para Erika, mi compañera y amiga, para Miguel, para el senador de Luque, y muchas gracias a la ANDI por la invitación. Efectivamente, en este momento estamos prácticamente con un trancón legislativo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Un trancón que se puede agudizar aún más si finalmente el presidente y su gobierno deciden radicar nuevamente ese resumen de la reforma a la salud que se unió en la Comisión Séptima de Senado y que concertaron a puerta cerrada con las EPS sin la participación de médicos, académicos y pacientes, y que el presidente supuestamente quiere darle mensaje de urgencia. Si eso llegara a suceder, obviamente estarían con una situación muy compleja para lograr aprobar en primer debate completa la reforma laboral, en tercer debate la reforma pensional y darle ese trámite en sesiones conjuntas a la reforma a la salud. Entonces, realmente yo creo que le están dando prioridad en este momento a la reforma pensional, a pesar del anuncio que había hecho el Gobierno Nacional de erradicar y darle mensaje de urgencia a la reforma de la salud. Parece que finalmente convencieron al presidente y no lo van a hacer. Entonces yo creo que le están dando prioridad, vuelvo a insistir, a la reforma pensional. Asignaron ponentes el viernes pasado. A pesar de que es un texto de la mayor trascendencia, decidieron dar solamente una semana para rendir ponencia. Asignaron el viernes pasado, se supone que rinden ponencia el día de mañana. Los integrantes de Cambio Radical y Centro Democrático que fueron designados ponentes han solicitado el día de hoy una prórroga. Esperamos que razonablemente se la asignen. El gobierno ha reconocido que no ha hecho los cálculos a propósito de varios de los artículos que fueron incluidos en el texto aprobado en el Senado. Entonces, yo creería que, ojalá primara la lógica y la razonabilidad y un debate democrático profundo, pero me da la impresión que el gobierno pretende sacar esa reforma de la comisión la próxima semana y trataría después de sacar adelante la reforma laboral
pero veo yo que tiene muchas dificultades para que se apruebe el capítulo que se denomina o que está denominado como de derechos colectivos. Ahí yo veo que hay mucha resistencia entre los integrantes de la comisión y creo que si finalmente es aprobada en primer debate y pasa a la plenaria para ser discutida el próximo semestre, esa reforma va a salir bastante mutilada. Tú mencionaste algo muy importante que es el tema del aval fiscal, de la reforma pensional. Empecemos hablando un poquito de la reforma pensional. Le quería preguntar al senador Alfredo de Luque, pues como representante del partido de la U, ustedes recordarán que Norma Hurtado, la senadora Norma, que también es del partido de la U, presentó una ponencia alternativa a la reforma pensional. Esta era una ponencia que a nosotros nos gustaba, tenía un umbral razonable que eran 1.5 salarios y digamos que ahí se introdujo el cambio para que sea el Banco de la República el que maneje los recursos. Senador, yo quería preguntarte pues como representante del partido de la U, ¿qué puede pasar, digamos, ya en el debate en Cámara o cómo hacer para volver a una ponencia más conciliatoria? ¿O qué podríamos, digamos, implementar de esa ponencia alternativa de Norma que nosotros la veíamos adecuada? Bueno, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Un honor para mí estar compartiendo panel con mis compañeros del Congreso y estando aquí con ustedes el día de hoy. Es muy difícil para nosotros, en especial para mí, entender cómo un gobierno liderado por un economista no toma decisiones técnicas. Yo sacaba cuentas ahorita, 14 años, trabajé en la empresa privada, era gerente regulatorio de una reconocida empresa de comunicaciones del país. Yo soy abogado y si hay algo que nos demoraba para tomar la decisión eran nuestros economistas. Nuestros economistas se tomaban todo el tiempo para hacer sus modelos financieros, sus cálculos, y hasta que no tenían todo lo suficientemente claro, todo su modelo exacto, como les gusta a los economistas, no tomaban una decisión. Pues aquí tenemos un gobierno que está hoy liderado por un economista que no toma decisiones técnicas. Una reforma pensional que no tiene aval fiscal, ¿cómo le piden a uno como congresista que la apoye? Es irresponsable. Decirle al país que vamos a apoyar algo que no tiene cómo pagar y que adicionalmente a eso perjudica gravemente la posibilidad de que los jóvenes de hoy puedan jubilarse en el futuro es aún más absurdo. Si a eso le sumamos que una de las grandes motivaciones de esa reforma es pensionar, entre comillas, a nuestros adultos mayores que no tuvieron la oportunidad de pensionarse, pues tenemos que decirles que también es una motivación errada, porque si lo que queremos es darle 234,000 pesos mensuales a nuestros adultos mayores, se ha podido hacer a través de un programa que se cree, por ejemplo, a través de Prosperidad Social o de otro organismo del Estado, el Ministerio de la Igualdad, que le gusta tanto a mi compañero Miguel, y de esa manera lograr que ellos tengan ese subsidio. Pues lo están haciendo entregándole 1 millón de pesos a unos jóvenes para que no delincan. ¿Cómo no crear un programa también para darle 234,000 pesos a nuestros adultos mayores? Entonces, ante eso, pues, el partido de la U, liderado por Norma Hurtado, o diría más bien Norma Hurtado y Alfredo de Luque en plenaria, defendieron una propuesta alternativa a la ponencia principal, buscando precisamente darle un viso diferente a esa reforma, con un umbral de 1.5 salarios mínimos, dándole el manejo de los recursos públicos al Banco de la República, porque definitivamente haberle entregado o entregarle 405 billones de pesos al presupuesto general para que se vuelvan caja de un gobierno, cualquiera que sea, eso es una tentación antidemocrática absolutamente grande. Y avanzó la reforma a pesar de nuestra negativa. Yo tengo que reconocer que a pesar de estar en el partido de la U, yo soy la voz de oposición hoy del partido. No he apoyado las reformas del gobierno por más o menos las razones que estoy esbozando, pero la reforma pasa por el apoyo de algunos partidos que llegan a un acuerdo con el señor presidente en la Casa de Nariño,
en donde llegan al punto de tener un umbral de 2.3 salarios mínimos. Salen los partidos políticos del Palacio Nariño, anuncian la gran noticia que llegaron a un gran acuerdo, se aprueba la reforma con un umbral de 2.3 salarios mínimos y en la noche siguiente el presidente dice que le importa 5 el acuerdo llegado con ese partido en Palacio Nariño y que va a insistir en Cámara de Representantes para que el umbral vuelva a subir y vuelva la reforma aún menos pagable para todos los colombianos. Eso va a ser muy difícil en Cámara de Representantes. Yo creo que ese debate se va a poner bastante picante. Andrea ya nos puede dar testimonio de eso. Yo creo que el Partido Liberal debe tener una posición muy, muy crítica sobre el incumplimiento de la palabra que tuvieron y creo entonces que las mayorías al presidente se le pueden complicar allí. Además hay que decir pues que la situación que ha sucedido en los últimos tiempos acerca de las manifestaciones que los mismos amigos del gobierno han dicho acerca de cómo se han logrado las reformas puede tener un viso ahí de malestar y de inconformidad de los congresistas y eso puede llegar a que la reforma no llegue a feliz término. Sí, de hecho, en la comisión ese es el debate. Marta Alfonso, que es la representante ponente, que es de Pacto Histórico, compañera acá de comisión de representante forero, ella ha dicho incluso que se debe mantener el acuerdo de los 2.3 salarios, que volver a 3 o incluso a 4, que fue lo que propuso el presidente Petro, podría dañar, digamos, el acuerdo que hay ya de aprobación de la reforma pensional, pero de todas formas nos sigue preocupando mucho. Nos preocupa que el umbral sea 2.3, consideramos que es muy alto, esto va en contra, por supuesto, de la inversión, de los test, y también, digamos que si se mantiene, pues si se convierte, digamos, ya en un 3, de 3 salarios, sí sería un escenario mucho más grave. Por eso quería preguntarle a Miguel Uribe, ya hablamos del umbral, senador, entonces yo quería preguntarte, ¿qué opinas ya de que sea el Banco de la República el que maneje los fondos? Que ese es otro tema que ha sido controversial. Nosotros decimos que el banco, pues, es mucho mejor que lo maneje una entidad como el Banco de la República que Colpensiones, pero sigue teniendo discusión en cuanto a si pueden tener un conflicto de interés, si el banco sí puede hacer este tipo de inversiones en TES, etcétera. ¿Qué opinas de eso y de otros problemas que no hemos hablado de la reforma pensional? Muy buenas tardes, un saludo especial para todos. María Camila, gracias por la invitación, a ti, a la Andy. Para comenzar quisiera decir que lo de Alfredo de Luque frente al Ministerio de la Igualdad fue un chiste. No solo no me gusta, sino creo que es el clientelismo y la burocracia más absurda de todos, sin contar con el daño que le hace, como bien decía él, en programas como ese de 1 millón de pesos para no matar. Pero a ver, aquí hay muchos temas que son fundamentales y yo quisiera plantear que las 3 reformas de Gustavo Petro, que de alguna manera hace ya 6 meses, recuerdo, incluso un poco antes, decía yo que no veía avanzando tan rápido como pensábamos que iban a avanzar hace un año. Yo creo que aquí coincidimos que hace un año veíamos las reformas, o pensábamos que las reformas iban a avanzar a mayor velocidad, pero realmente, pues desde aquel momento insistía yo que no iban a avanzar, y una de las que yo insistía que no iba a avanzar era la reforma laboral, que incluso hace un año prácticamente lo hablamos en este mismo foro, hace un año aquí también en Barranquilla. Pero comienzo por ahí para decir que, primero, aunque no fue tu pregunta, quiero comenzar por ahí, y es, Petro está utilizando el pretexto de no aprobar esas 3 reformas para promover una constituyente, y ahora hablaremos de eso. Pero quiero comenzar por ahí. A Petro se le ha aprobado 13 proyectos de ley. O sea, no es cierto que no se le aprueben los proyectos, quiere decir que estos no se han aprobado, primer mensaje. Segundo, estas 3 reformas tienen varias similitudes. La primera, están construidas sobre premisas falsas, es decir, para justificar la reforma, miente. Segundo, tienen una alta carga ideológica. Yo coincido con Alfredo. Gustavo Petro prácticamente no tiene en cuenta la evidencia. Hay una frase de mi amigo Andrés Forero que me parece que es clara y es prácticamente no solamente no le hace caso a la evidencia, sino es alérgico a la evidencia, Gustavo Petro, ¿no? Y realmente las 3 reformas se construyen sobre una base ideológica. Tercero, no resuelven los problemas que diagnostican, que además parece bastante torpe,
porque de entrada las reformas no solo no resuelven ese problema, sino que agravan los problemas e incluso crean problemas nuevos. Y con eso me circunscribo a lo que tú estás planteando de la reforma pensional y hablaremos de las otras después. La reforma pensional es un golpe fulminante a la economía colombiana. Y la verdad es que es lamentable el acuerdo que se hizo para aprobarla. Yo creo que eso no lo podemos negar, no lo podemos tapar con los dedos y de alguna manera tiene que haber un costo político para quienes han impulsado esa reforma. Porque tengo que decirlo con claridad, el solo acuerdo del 2.3 es, no quiero ser ofensivo, pero es ridículo. Prácticamente es lo mismo que el 3, pero además el daño es absolutamente parecido, por no decir igual, a lo que hubiera estado planeado con el umbral del 3. Y al final, pues, lo más triste es cómo se llegó al 2.3. ¿Alguien sabe cómo se llegó al 2.3? ¿Cuántos cálculos se hicieron? Esa es la pregunta. Bueno, la respuesta es que cogieron y dijeron, bueno, el gobierno quiere 3, Norma Hurtado quiere 1.5. ¿A dónde nos vamos? No, estaban partiendo, pues, un mercado de una bolsa de papas a ver cuánto valía y negociando por mitades. Y así llegan al 2.3. Es más, Norma Hurtado, recuerdo en Asofondos, en Cartagena hace un par de meses, decía, y yo creo que además resalto el trabajo que hizo, pues estoy hablando bien del trabajo que Norma hizo. Norma insistió y dijo, ¿cómo es posible que no me entreguen a mí los cálculos financieros para digamos, que están sustentando incluso la reforma inicial del gobierno? Bueno, si no hay de la ni reforma inicial, si no hay aval fiscal, pues menos del 2.3, que fue, pues, como acabo de decir, negociando en el recreo de un colegio. Entonces, la verdad es que a mí me duele mucho lo que va a pasar, porque yo creo que está muy cerca de aprobarse. Ahora, confío en Andrés Forero, en la Cámara de Representantes, para que haga lo mismo que la reforma a la salud. Y hay que frenarla con manos y pies, esa reforma, porque lo único que tenemos es, por un lado, el tiempo a nuestro favor, pero por otro, el incumplimiento de Petro. Que a Petro no se le pueda creer nada, pues al final lo que va a llevar es a que probablemente los mismos representantes de alguna manera también se abstengan de impulsar esa reforma como llega del Senado. Y por último nos queda la conciliación. Ahora, esto sin hablar del escándalo de corrupción que hemos visto, ¿no? Que solo con ese escándalo debería suspenderse el trámite, suficiente para que se suspenda. Pero terminaría diciendo lo siguiente, la reforma pensional no solo va a acabar el ahorro del país. El único ahorro con vocación de largo plazo que tenemos es el ahorro pensional y como ustedes bien saben es lo que de alguna manera sustenta las tasas de interés a largo plazo, es lo que permite que haya ese mercado. Por ejemplo, en Argentina, al haber acabado el ahorro pensional, se acabaron las hipotecas, por dar un ejemplo. En Argentina para comprar casa hay que comprarla de contado, no se compra. Eso va a pasar en Colombia en su momento cuando esto suceda. Segundo, una vez se apruebe la reforma pensional, sin duda los mercados internacionales, los CDS, los indicadores como ENVI, van a reaccionar y va a haber una prima de riesgo mayor en Colombia, pero además vamos a tener un costo superior en la deuda si es que nos siguen prestando plata, porque los mercados entenderán que aunque se acabe el ahorro en los años 50, 60 o 70, vamos a tener un problema económico o macroeconómico actual. Y tercero, el costo. Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el costo del sistema pensional hoy es aproximadamente 100% del PIB en los próximos 80 años, perdón. 86% exactamente, dice Erika, y va a pasar a 150% más o menos, 150% con este umbral que están aprobando. Quiere decir que en promedio durante los próximos 70 años vamos a tener que pagar 10 billones de pesos más al año por cuenta de esta reforma. Entonces es insostenible, no resuelve el problema de cobertura, no resuelve el problema de sostenibilidad, de regresividad, porque además termino con esto, el umbral, qué paradoja, lo que van a corregir de alguna manera que es injusto, que es el subsidio a las altas pensiones en Colpensiones, lo van a llevar a una regresividad, aunque menor, de mayor escala, entre quienes ganan un salario mínimo y 2.3 en este caso. Y aquí vamos a llegar a que las personas que ganan 2.3 salarios van a estar teniendo un subsidio más o menos del 40% más que el que gana un salario mínimo. Conclusión, probablemente nos cueste más esa regresividad, aunque parezca menor. Y frente a lo del banco, pues hombre, ese es el mal menor. No es lo ideal, pero ese es el mal menor. Muchas gracias. Y mencionas algo muy interesante, que es el tema de la regresividad,
que lo hablábamos precisamente con la representante Erika Sánchez esta semana en un desayuno que tuvimos en la ANDI sobre la reforma. Yo quería también preguntarte qué observaciones tienes tú frente a la misma, porque ese día hacías también unas apreciaciones que tenían que ver con el tema de regresividad de otros. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Gracias a la ANDI por este espacio tan importante. De verdad que para nosotros como legisladores nos complace construir no solamente los proyectos de ley, sino debatir las distintas reformas a la luz de un espacio conversacional donde sean ustedes con nosotros quienes construyamos lo que le conviene al país. Hace 2 días participamos de un desayuno y había presencia de todos los partidos, estuvo también Alexandra del Pacto Histórico, Heráclito y demás, y todos llegamos a una primera conclusión, lo que lo acaba de decir el senador Miguel, y es el impacto fiscal que demanda esta reforma. La reforma pensional va conjuntamente ligada a la reforma laboral. Si no se fortalece la formalidad del empleo, si aumenta la informalidad, pues va a haber una baja base de cotización. Esta reforma tiene muchos riesgos y es que va a desincentivar en los jóvenes que puedan cotizar al sistema de pensión. Y el senador Miguel hablaba de lo que representa el umbral de 2.3. El gobierno del presidente Gustavo Petro quiere llegar al 4%, que eso macroeconómicamente es absurdo, porque eso es abrir un hueco fiscal enorme, una reforma que no va a ser sostenible ni siquiera a 20 años, como lo plantea la ministra de Trabajo, que dice que a 10, 12 años hay que reestructurar el sistema y hay que plantear nuevas reformas tributarias para que pueda medio ser sostenible. Y ahí es donde uno dice, cuánta irresponsabilidad en discursos demagógicos de querer salvaguardar la vejez digna de más de 3 millones de adultos mayores, desincentivando en que los jóvenes, que quienes son los responsables de sostener el sistema pensional, pues no aporten al sistema como tal. Están emigrando del país, no hay ninguna garantía realmente que entren a un sistema laboral formal y puedan recibir todos los beneficios que la ley establece. El ejercicio también de que esta reforma no tiene un aval fiscal, no tiene una claridad también del impacto, porque es que ninguna de las reformas del gobierno nos ha mostrado al Ministerio de Hacienda cuánto le va a repercutir al país. Y en ese gran interrogante financiero es donde el Congreso de la República tiene que hacer un alto en el camino y decir, nosotros no podemos partir de una presunción de que queremos garantizar unos derechos si no hay un recurso financiero que lo respalde. Y lo pusimos sobre la mesa del desayuno de la ANDI y decíamos, los pilares, acá ningún congresista, y yo creo que ninguno de ustedes como empresarios, se va a oponer a que Colombia garantice el derecho a una vejez digna de más de 3 millones de adultos mayores que no tuvieron la posibilidad nunca en su vida de poder cotizar, y que ahorita un bono de un programa de Colombia Mayor no le es suficiente, 80.000 pesos, y más cuando el gobierno en campaña prometió que los iba a cubrir con un bono de 500.000 y ahorita vamos por 253.000 según la regla fiscal. Entonces, de verdad que nosotros estamos en el ejercicio de concertar. No es oponernos por oponer, es que cuando ya sale una reforma del Congreso, la Corte la revisa y queda el Congreso como rama legislativa muy mal ante el país, porque acá, si no somos expertos en un tema, tenemos que construir con la sociedad civil esas proposiciones, esos artículos y volvernos expertos, porque para algo nos escogieron. No nos escogieron para improvisar las reformas del pueblo, no nos escogieron para desangrar el recurso de la nación, no nos escogieron para expropiar también al sector privado, no nos escogieron para hacer inviable un estilo de vida en Colombia, nos escogieron para ser responsables, para analizar el costo-beneficio y para ser claros de cómo vamos a garantizar y aplicar dicha reforma. Así que en este momento la reforma pensional es un riesgo para el sistema pensional. En el mundo no conozco un sistema pensional óptimo. Todos los sistemas pensionales tienen sus vacíos y esos vacíos se limitan al ejercicio presupuestal y financiero. ¿Cómo un país va a garantizar realmente que sus ciudadanos envejezcan con dignidad y reciban el acceso del recurso para poder vivir dignamente? Sí, hay muchos factores democráticos que también tienen una implicación puntual, y es
El gobierno plantea una edad de los 70 años y en este momento la edad nosotros nos hemos vuelto un país muy longevo y ahorita el promedio de vida aumentó 10 años que presupuestalmente esta reforma no lo tiene planteado. Segundo, queremos también, junto con el fallo de la Corte frente a las semanas de las mujeres, que pasaron de 1.300 a 1.000 y ahorita se les pueden descontar 150 semanas si tienen hasta 3 hijos, 50 semanas por hijos, pues por supuesto yo como mujer digo, es hora que el gobierno, que el país reivindique los derechos de las mujeres y que las mujeres también nos podamos pensionar con dignidad. Pero ¿cuánto le va a representar eso al sistema financiero en Colombia? Bajar 150 semanas por mujeres y somos más mujeres que hombres en el país. Esos cálculos financieros macroeconómicos no los tiene claro el gobierno nacional y nosotros como Congreso tenemos que hacer un llamado a la responsabilidad fiscal, a la responsabilidad financiera, porque en última es del bolsillo de todos nosotros donde sale la plata para sostener un sistema pensional que tiene una luz social muy buena. Por supuesto, queremos garantizar la pensión digna a la vejez, queremos reivindicar a los grupos poblacionales más vulnerables, queremos atender a esas mujeres madres cabezas de familia que han estado olvidadas por muchos años durante estados que no han sido garantistas, pero no tenemos claro cuánto va a ser la implicación fiscal, presupuestal y cómo se va a dar desde una regla que desconoce también el gobierno su implementación. Y hablando del tema de impacto fiscal, que yo creo que es como el quid del asunto de las 3 reformas sociales, ahora que vimos que la tasa de crecimiento, si a eso se le puede llamar crecimiento, fue del 0.7%, yo quería que cerráramos esta conversación de la reforma pensional y pasáramos ahora hacia la reforma laboral. Entonces, representante Forero, tú que tienes, digamos, en este momento una tarea pues tan difícil porque en la comisión en este momento se están debatiendo tanto la reforma pensional como la laboral, sabemos que van a iniciar con la pensional, pero ¿cuál es su perspectiva de qué va a pasar con la laboral y qué implicaciones tiene ante este panorama económico que estamos viviendo? Pues sí, yo creo que el tema del contexto es muy importante. Yo antes había hablado más que nada del tema procedimental, de lo que seguramente va a pasar en la Comisión Séptima, ahora voy a hablar un poco más de fondo. Voy a tomar un poquito de tiempo sobre las 2 reformas. Yo creo que Miguel plantea una forma de tratar de entender estas reformas. Efectivamente hay un componente ideológico muy fuerte donde el gobierno nacional apunta a una progresiva estatización de servicios donde en los últimos 30 años ha habido una participación privada bastante significativa. Ocurre, por ejemplo, en el tema de la salud, donde ustedes han visto que de la función de aseguramiento, el gobierno quiere retirar a la CPS y quiere avanzar en un proceso de estatización que además, nosotros lo hemos dicho, eso empieza por la CPS pero no termina con ellas y ya hemos visto cómo la ministra de Salud, ante el fracaso anunciado del nuevo modelo de salud de los maestros, está tratando de echarle la culpa ahora a las clínicas. Está diciendo que supuestamente están resistiéndose a prestar servicios supuestamente para negociar mejores tarifas. Lo mismo sucede con el tema de las pensiones, donde también avanza el gobierno en un proceso de estatización. Habla de que supuestamente esta es una reforma de pilares, pero realmente el sueño del presidente es que fuera casi un solo pilar. Con 4 salarios mínimos, eso se convierte prácticamente en un sistema de monopilar. Acabo de ver, antes de entrar a propósito de lo que decía el senador de Luque, antes de entrar aquí al foro, que el representante Mondragón anunció que supuestamente los congresistas de la Comisión Séptima que están pensando en radicar una ponencia positiva ya dijeron que van a irse con 2.3 salarios mínimos. Es decir, el presidente sufre teóricamente una derrota, pero como decía el senador Miguel Uribe, de todas maneras el umbral es excesivamente alto. Y la ministra ha reconocido que se va a requerir una reforma paramétrica en los próximos 12 o 15 años. Es decir, es una reforma insostenible en términos financieros para el país y están poniendo en riesgo, como decía el senador de Luque, las pensiones futuras de los jóvenes de hoy. Realmente es una reforma que no atiende un criterio de justicia intergeneracional. Yo creo que todos entendemos y todos estamos de acuerdo en que hay que buscar mecanismos, instrumentos que nos permitan ayudarle a aquellas personas mayores que llegaron a la edad de jubilación y no tienen las semanas suficientes para pensionarse, pero, vuelvo a insistir, no se tiene que hacer poniendo en riesgo las pensiones futuras de los jóvenes de hoy y sin afectar, ojalá, el ahorro nacional. Como decía Miguel,
los impactos en el mercado de capitales van a ser grandes y las tasas de interés obviamente se van a resentir por cuenta de ese zarpazo que le está pegando el gobierno al ahorro nacional, planteando pues realmente programas populistas con esas cuentas que han sido cuentas individuales de los trabajadores colombianos. Y una cosa que me parece importante resaltar sobre esto, y ya pasó a la reforma laboral, es esta reforma, no se ha insistido mucho en ello, yo lo he planteado sistemáticamente, pero y vuelvo a aprovechar estos espacios, afecta principalmente, Miguel lo decía antes, es verdad, se corrige una injusticia histórica que son los subsidios a las altas pensiones, pero hoy una persona entre 1 y 2 salarios mínimos que cotiza sobre esos salarios, que esté en el fondo privado, se puede cotizar, se puede pensionar una vez que cumpla su edad de jubilación con 1.150 semanas. Lo están pasando a Colpensiones y le van a aumentar en la práctica 3 años más de cotizaciones para llegar a la misma pensión, que es la pensión mínima de un salario mínimo, que en el caso de los fondos privados se financia con el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Aquí va a ser a cargo de la nación y además le están aumentando a esa gente, que para ellos puede ser la diferencia entre pensionarse y no, 3 años más de cotización. Y a las personas que están por debajo de 300 semanas cotizadas, que son muchas, las personas con pocos recursos a veces y que tienen esa situación de informalidad, ya vamos a hablar de ese otro problema, de la reforma pensional, que es la reforma laboral. A esas personas, hoy por hoy, se les hacen devoluciones de saldos, tanto en Colpensiones como en los fondos privados, y en promedio es 7 o 6 veces más alto la devolución que les hacen los fondos privados que lo que se hace en Colpensiones. Y lo que van a hacer ahora es que los van a pasar a Colpensiones, les van a devolver y les van a reconocer básicamente solo la indexación y les van a demorar 3 años más la devolución de esos saldos. A las mujeres de 57 a 60 y a los hombres de 62 a 65 años. Por eso nosotros también consideramos que esta es una reforma que tiene componentes regresivos. Yendo al tema laboral. Yo, a propósito de esa frase que me asigna Miguel, yo suelo utilizar, yo he sido ponente 2 veces de la reforma laboral, una frase de Raymond Aron y otra frase de Frédéric Bastiat a propósito de la reforma. La de Bastiat, básicamente él tiene un panfleto a finales de su vida, creo que es el último año de su vida, donde él dice que los legisladores tenemos que hacernos cargo no solamente de los efectos evidentes, las consecuencias evidentes de nuestras legislaciones o de nuestras decisiones, sino de las que son ocultas. Y eso, por ejemplo, sucede con los recargos nocturnos, con los recargos dominicales. Claro, para el trabajador que mantiene su puesto, eso es algo positivo y todos estamos de acuerdo en que eso es algo interesante. Pero por cuenta de esa decisión puede que otro pierda su trabajo. Y obviamente eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El Banco de la República ha dicho que se pueden perder 450.000 empleos formales con la reforma que radicaron en el Congreso de Colombia. La otra frase que les decía es la de Raymond Aron. Él dice que no tenemos que perder la razón para atestiguar buenos sentimientos. Aquí todos tenemos buenos sentimientos, todos queremos un país con más oportunidades para todos, pero no podemos hacerlo en contra de la evidencia y lamentablemente este gobierno está constantemente actuando en contra de la evidencia. La reforma que está planteando es una reforma que la ministra lo ha reconocido, no apunta a generar nuevos empleos, no apunta a atacar ese otro problema tan grande que es la informalidad en el país, que afecta, como les decía antes, a la reforma pensional, al sistema pensional. Por el contrario, lo que sí vemos, y que es lo que está generando más resistencia en este momento en el Congreso, es que propicia un mayor clima de conflictividad entre trabajadores y empleadores. Realmente las disposiciones que tiene en materia de derechos colectivos son preocupantes. Baja los umbrales para votar huelgas, plantea que las huelgas no tengan limitación en el tiempo y un larguísimo etcétera. Pero además lo hace en un momento muy complicado. Veíamos ayer las cifras del DANE. De manera extemporánea reconocieron que hubo recesión el año pasado en el país. Hubo 2 trimestres consecutivos con crecimientos mejor dicho, con decrecimiento, lo que le gusta a la exministra Irene Vélez. Pero entonces hubo decrecimiento 2 trimestres negativos, 2 trimestres consecutivos, tuvimos esa situación, estamos con 0.7% de crecimiento en este primer trimestre del año 2024. El presidente dice que supuestamente está impulsando el agro colombiano y el turismo, pero cuando uno revisa las cifras de empleo en el país, uno ve que en el mes de marzo tenemos que se perdieron 207.000 empleos en el agro colombiano con respecto a marzo del año 2023 y más o menos 73.000 empleos en alojamiento y restaurantes. Entonces no sabemos realmente el presidente qué está pensando. Y con esta reforma, esa difícil situación económica que se vive se terminaría agravando. Ya para cerrar entonces, estamos pendientes de que vuelvan a citar en la Comisión Séptima de la Cámara
creo yo que tiene muchas dificultades de que se apruebe todo ese componente de derechos colectivos y finalmente, si llega a ser aprobada, vuelvo a insistir, va a salir bastante mutilada. Pero te pregunto algo por ese tema de colectivo, pues que decías que esta es una reforma, que es algo que nosotros también hemos analizado mucho, que aumenta la conflictividad en las relaciones laborales. ¿Cómo ves el debate de la parte colectiva en la comisión? A propósito del capítulo de derechos colectivos, creo que el gobierno no tiene mayorías en este momento. Creo que mayoritariamente ese conjunto de artículos, que son una veintena, una treintena, se terminaría hundiendo. Creo que otros artículos, como el artículo 10 del proyecto de reforma, que está relacionado con el tema de los despidos, que se consideran discriminatorios, también, y donde se invierte la carga de la prueba, va a ser el empleador el que va a tener que demostrar que supuestamente no despidió a alguien con justa causa, eventualmente, después de haberle pagado la indemnización, con criterios discriminatorios, que le invierte la carga de la prueba. Eso creo que también se va a caer. Espero que se corrijan las tablas de indemnización de despidos sin justa causa. Y hay otros artículos de derecho individual, por decirlo así, que van a ser también revisados, pero donde el gobierno está teniendo ese escollo tan grande es en el tema colectivo. Y si no ha avanzado, es precisamente porque se resiste a entregarlo, pero el Congreso se resiste a votarle eso a favor. Entonces, no sé si finalmente por esa tosudez del gobierno nacional finalmente termine naufragando nuevamente la reforma laboral. Por lo menos la parte colectiva. Posiblemente, ya nos quedan solamente 5 semanas, 5 semanas de legislatura, y si no se aprueba en su totalidad en primer debate, como sucedió la vez pasada, se hunde la reforma. Y hay que decir que se va a empezar a mezclar con la discusión en cuarto debate con la pensional, se va a empezar a mezclar con discusiones de otros proyectos de ley que son elegibles para el gobierno y para la bancada de gobierno, como por ejemplo el acto legislativo de transfugismo. Entonces, si el gobierno insiste en evitar que se hunda eso, de que se considera el tema de capítulo de derechos colectivos, es posible que se malogre toda la reforma. Ahorita hablamos de ese tema que también lo mencionó el senador Uribe, y es todo el tema de golpe blando si no se aprueban las reformas. Senador de Luque, tú vienes de una región un poquito compleja, que es La Guajira, donde el presidente ha hecho estos grandes anuncios de la transición energética y del enfoque, digamos, en la región con los decretos también que expidió frente a La Guajira. Yo quería preguntarte cuál es tu perspectiva de la reforma laboral frente a las regiones. O sea, una región como La Guajira que necesita generar mayor empleo, mayor formalidad. ¿Cómo estás viendo tú que se demora un poco en llegar a Senado, pero cómo ven desde ya el tema de la reforma laboral en las regiones? Bueno, en La Guajira tenemos, en la visión nacional nosotros en La Guajira, las personas dicen La Guajira tiene muchos problemas, La Guajira tiene muchos problemas, y en realidad los grandes problemas de La Guajira se concentran en la zona norte, de Uridia hacia el norte, porque es un desierto, es el único desierto habitado que existe en el país, y además es habitado por una etnia indígena que son nuestros indígenas guayú. Eso genera una serie de complejidades que vuelven el territorio, digamos, objeto de mucha atención de todos los gobiernos nacionales, porque hay que decirlo, este no ha sido el único gobierno que se ha preocupado por La Guajira. Diciendo eso, tengo que mencionar varias cosas. Lo primero es que nuevamente resulta contradictorio que en el gobierno del cambio, donde el señor presidente va a los escenarios internacionales y dice que hay que descarbonizar la economía, que la matriz energética basada en el consumo de combustibles fósiles debe cambiarse, resulta irónico que es en el gobierno donde más se demoran los trámites para las licencias ambientales de los proyectos que buscan generar energías con fuentes alternativas. Eso es complejo. Ya hay más de 3 empresas, creo que 4 empresas, que estaban con la intención de instalar parques de energía eólica en el departamento de La Guajira, en esa zona norte, que han decidido retirarse de allá, sencillamente porque no ven condiciones por los trámites burocráticos que tiene el Estado y por la complejidad de las relaciones con las comunidades que son dueñas ancestrales del territorio, y, hay que decirlo, la falta de efectividad de la intermediación del gobierno nacional para que las consultas previas se den en debida forma. Esa es una buena salida para ese territorio.
Esa es una posibilidad para que el territorio pueda generar sus fuentes de trabajo, sus fuentes económicas, con el fin de que de verdad saquemos ese territorio de la pobreza. Pero parecen no darle prioridad al tema. Nuevamente, el presidente dice que en La Guajira hay una emergencia, que yo digo que no es una emergencia, es una situación que se ha sostenido en el tiempo durante muchos años, y decide emitir unos decretos de emergencia que son mal estructurados, y por eso la Corte Constitucional decide declararlos inexequibles. Pero precisamente, miren esto, cuando estaban declarando inexequibles esos decretos, estábamos en el trámite del presupuesto general de la Nación, primero el plan de desarrollo y luego el presupuesto general de la Nación. Yo quiero que me digan una sola norma que estaba en esos decretos que no hubiera podido ser incluida o en el plan de desarrollo, en un capítulo Guajira, por ejemplo, o en el presupuesto general de la Nación. No hay una. Si la intención era crear un régimen diferencial para ayudar al departamento de La Guajira, para ayudar a ese territorio del cual les menciono que está bajo la administración de nosotros allá o del departamento allá, pues sencillamente lo hubieran podido hacer con normas con vocación de permanencia, no mediante decretos de emergencia que no tienen vocación de permanencia y que estuvieran incluidos en esas normas, en el plan de desarrollo y en el presupuesto general de la Nación. No lo hicieron. Yo presenté un artículo para que así fuera, tanto en el plan de desarrollo como en el presupuesto, y me lo negaron. No le dieron aval fiscal. Bueno, no puedo quejarme, no le dan aval fiscal a las reformas de ellos, pues mucho menos le van a dar aval fiscal a una proposición de parte mía. Pero esa es de verdad la razón por la que nosotros podemos decir, si nosotros a ese territorio le damos estas garantías de que puede tener unas actividades económicas importantes, va a cambiar el tema en La Guajira. Hay algo que yo le he insistido a todos los gobiernos y que en el gobierno Santos II, en el gobierno Duque, le pusieron cierta atención, que fue conectar el territorio, porque ese territorio que yo les menciono está desconectado del país. ¿Cómo llega el Estado a un territorio desconectado? ¿Cómo llega el mercado en términos económicos a un territorio que no tiene una carretera por donde acceder? Es imposible. Los dos gobiernos anteriores, el gobierno Santos dejó lista la carretera, el gobierno Duque contrató con vigencias futuras y ahí hay otro debate, pues una tercera parte de esa carretera, pero en este gobierno no hemos sido capaces de que digan una sola palabra acerca de esa carretera. Y si vamos a seguir creyendo que los problemas de la Alta Guajira se pueden solucionar mediante subsidios, estamos totalmente equivocados. Eso lo han hecho los gobiernos anteriores y toda la plata que se han gastado en subsidios pues sencillamente no se ve, porque pues ustedes saben que cómo termina al final siendo para la economía de dañino un subsidio que muchas veces resulta siendo lesivo incluso para quienes los reciben en términos a largo plazo. Entonces, si eso no sucede, pues sencillamente ese territorio no va a cambiar y no vamos a tener alternativas económicas. ¿Qué hay que hacer en La Guajira? Generar empleo. Las energías alternativas son una fuente de empleo muy importante y de generación de recursos para las comunidades que van a ser o donde se van a instalar esos grandes campos de producción de energía alternativa. Hay que conectar el territorio con Colombia, hay que hacerlo. Ojalá podamos nosotros tener la posibilidad de reglamentar la consulta previa, pero tampoco el gobierno se interesa por hacer algo tan importante como la reglamentación de la consulta previa, que va precisamente a garantizarle los derechos a las comunidades, pero también van a haber ciertas certezas en las empresas que tienen la necesidad de hacerlas con el fin de que esto no se genere simplemente un hecho recurrente que desestimule la inversión en esos territorios. Entonces, vuelvo y termino como empecé. Resulta paradójico que en el gobierno del cambio, que promueve el cambio de matriz energética a nivel mundial, en Colombia la burocracia lo desestimule de esa manera. Gracias, senador. Y senador Miguel Uribe, la misma pregunta. ¿Cuál es tu perspectiva frente a la reforma laboral ante este panorama económico que tenemos? En primer lugar, diría que es absurdo que la propia ministra diga que la reforma laboral no es para crear empleo o para resolver el modelo de desarrollo. Es decir, si no es para eso, ¿para qué? Y yo difícilmente encuentro una reforma
no en este gobierno, sino en la historia reciente del país, que tenga tan poquitos beneficiarios. Es decir, escoger la reforma laboral y uno se pone a buscar quién se beneficia de la reforma laboral es casi imposible. Entre otras cosas, por eso creo profundamente que no se va a aprobar. Puede que pase en la Cámara con las dificultades que dice Andrés, pero en el Senado no va a pasar. Es decir, yo podría decir que la reforma laboral es además la que más dolientes activos tiene. Porque la pensional, de alguna manera, todos somos dolientes, pero o no se entiende, no se comprende, tiene una narrativa que engaña. Y pasa lo mismo en la salud, que todos somos dolientes, pero hay una narrativa que engaña. Pero en la reforma laboral es 1 más 1, punto. La reforma laboral de Gustavo Petro va a destruir empleo. Y si a eso se suma la tendencia que hoy tenemos, en donde evidentemente está empezando a verse el costo de haber desacelerado la economía como lo hizo este gobierno, la reforma tributaria del 2022, la incertidumbre, pues empieza la tendencia, ya estamos en 10.9 y lo que el Banco de la República y Fedesarrollo y todos estiman es que vamos a tener un desempleo mayor el próximo año, la construcción está en cuidados intensivos, el gobierno no parece miope cuando dice no, pero si ahí están construyendo, claro, pero los proyectos que hoy están construyendo son los que se contrataron hace 2 o 3 años. Pero como las ventas se cayeron, las iniciaciones se cayeron, los lanzamientos se cayeron de proyectos, lo que vamos a tener es un desempleo que va a crecer producto de ese sector, pues considerablemente. Dicen todos los sectores, es más, todos los sectores lo están viendo y probablemente ustedes, que son los encargados de este tema, pues evidentemente lo monitorean. Entonces, dicho de esa manera, la reforma laboral pues es un golpe fulminante a la iniciativa privada. Y lo que es evidente es que no solamente no genera empleo, tampoco genera formalidad. Hace todo lo contrario, como ya expliqué. Y yo diría que claro que se necesita una reforma laboral, pero casi que opuesta totalmente a lo que plantea este gobierno. Es decir, casi que es un modelo de estudio. Lo que propone este gobierno, hacer lo contrario, eso es lo que hay que hacer en Colombia, flexibilización. Y eso es a lo que le deberíamos apostar. Ahora, en este gobierno es obvio que no lo vamos a hacer, pero y reivindiquemos esto, el gobierno nos está dando la oportunidad de discutirlo. Y entonces, entendiendo que eso no es, tenemos que construir un consenso nacional de cuál es la reforma laboral que sí se necesita. Y la reforma que necesitamos, en buena parte, tiene mucho que ver no solamente con la flexibilización laboral, que además, como ya dijimos, una buena reforma laboral es la mejor reforma pensional, ya lo planteó Erika, lo dijo Andrés, sino que además hay que aprovechar y aprender de o más bien corregir lo que queda pendiente. Por ejemplo, en el tema rural, sin duda tenemos que pensar en regímenes laborales diferentes para el tema rural, probablemente, para contextos como La Guajira, entre otros. Primer punto. Segundo, yo quiero hacer una reflexión digamos, una reflexión teórica sobre lo que está pasando aquí. ¿Por qué pasa lo que está pasando? O sea, es decir, ¿por qué Petro presenta esta reforma y por qué la ministra, que es abiertamente comunista del Partido Comunista, lo presenta? Es porque odian el trabajo. Odian el trabajo. Para ellos el trabajo es humillación, es castigo, ¿no? Basta irse a leer a Karl Marx o a Engels y eso es lo que ellos piensan del trabajo, que es muy diferente a lo que probablemente aquí pensamos del trabajo. Para nosotros el trabajo, primero, es libertad, es independencia, no da... precisamente aleja la dependencia del Estado, pero ojo, da dignidad. Y hablando de subsidios, no existe un subsidio que dé la misma dignidad que un trabajo, no existe. Entonces, yo no diría que yo estoy en contra de los subsidios, pero a propósito de lo que dice Alfredo, los subsidios no son la respuesta en ningún lado, ni en La Guajira ni en ninguno. Eso no quiere decir que no deban existir, claro que deben existir, pero deben ser focalizados, deben ser temporales, muchas veces deben ser condicionados, pero el punto central es que la única manera para acabar la pobreza en Colombia o en cualquier parte del mundo es el empleo, que es la mejor política social sin duda. Y les doy esta cifra, entre el año 2002 y 2017, Colombia tuvo la reducción más importante de pobreza en los últimos 30 o 40 años. Pasamos de 66% de pobreza a 33%. No es ideal, obvio, no es ideal, pero 50% de reducción de pobreza. Y dice Fedesarrollo que esa reducción se debe en 72% al crecimiento económico, en 20% a la educación y en 8% a los subsidios. Es decir, el único camino es el crecimiento económico. Que para este gobierno, y lo digo con conocimiento de causa porque lo debatí con Clara López, lo debatí con Gustavo Bolívar en la Comisión Tercera, en la reforma tributaria, para ellos confunden crecimiento económico con plata para los ricos, ¿no? Les da como urticaria que alguien gane plata.
o porque nunca han ganado ellos de esa forma, o porque, o por envidia, resentimiento, la razón que sea, pero les cuesta, les da asco que alguien gane utilidades con el trabajo digno. ¿Y por qué menciono eso? Porque ellos confunden crecimiento económico con beneficios para los ricos. Y lo que no entienden es que crecimiento económico es igual a empleo, y empleo es igual a menos pobreza. Y esa es la ecuación que deberíamos promover. Entonces, la respuesta es, pues es evidente que los costos salariales y no salariales de esta reforma los va a ampliar. Está probado en el mundo entero, hay literatura suficiente para decir que eso destruye el empleo. E incluso, termino con esto, la ley 1607 creo que es, del 2012, ustedes me corregirán, ¿es? La reforma del 2012 que baja los costos salariales, 1607. La tributaria. Sí, que baja los costos no salariales de 8 puntos, de 13 puntos creo. Por ejemplo, ¿cómo? La de Santos, correcto. Baja la informalidad de una manera sustancial, de 8 puntos en 5 años. Entonces, eso es simplemente para decir que tenemos pruebas por todas partes, cómo se puede bajar la informalidad, cómo se puede crear el empleo, y todas las alternativas son diferentes a las que plantea este gobierno. Qué bueno que mencionas esa ley, porque de hecho pues nosotros consideramos que es necesaria una reforma laboral, pero una reforma que se trabaje, digamos, de manera consensuada con el gobierno, con otros actores sociales como los sindicatos y pues por supuesto con las empresas, que son las que generan empleo, y que además es posible crear empleo y formalidad a través de una reforma. Yo por eso quería hacerle la siguiente pregunta a la representante Erika. La representante Erika fue una de las que presentó el proyecto de ley que les mencionaban ahora Alfonso y Juliana, que habíamos trabajado en el Centro de Estudios Sociales y Laborales de la ANDI, el CESLA. Entonces yo quería preguntarte, pues tú fuiste una de las autoras, creíste, digamos, en esta idea, pues por ser convencida también de la necesidad de generar empleo a través de la reforma. Yo quería preguntarte qué sí puede ser una buena reforma laboral. Esta reforma actual tiene cosas positivas, no todo es malo, pero ¿cómo podemos en conjunto, también por ejemplo la que presentó el Partido Conservador, crear una buena reforma que sí genere empleo y formalización en el país? Yo quiero decir, y es que el país está comprometido con dignificar un derecho fundamental que es el trabajo. Yo celebro que la ANDI haya hecho un ejercicio exhaustivo, no solamente académico, sino también social, empresarial, muy responsable, porque el año pasado cuando recogimos todas las apreciaciones, tanto de FENALCO como de la Sociedad Agrícola Colombiana, como de las MIPYMES, el sector solidario y el sector industrial, comercial y todo el sector productivo del país, vimos una postura no contraria, sino complementaria. Entonces, nos sentamos con varios congresistas y dijimos, bueno, vamos a mirar en una matriz DOFA rápidamente qué propone esta reforma laboral. Claro que queremos dignificar a los trabajadores, queremos que a los trabajadores se les garantice el goce efectivo de todos sus derechos, queremos que Colombia aparezca en los grandes rankings, así como muchos países de Europa, donde no se necesita trabajar esclavizadamente 24 horas al día, sino que tengamos una jornada laboral digna que sea el resultado también de un acceso digno a un sistema, ¿verdad? Y ahí surgieron muchas propuestas que hoy ustedes las pudieron conocer, de hacer un sistema laboral más incluyente, de generar estímulos a los empleos formales, de poder hacer un reconocimiento a las nuevas formas de trabajo, de quitar tanta tramitología o hacer más viable utilizando también los medios digitales, los sistemas de información, que el empleador sea más práctico y pueda pues garantizar todo el pago de las prestaciones de ley sin vulnerar ninguno de los derechos de sus trabajadores. Y vimos que estos 56 artículos que se plantearon en este proyecto de ley 256 recogían muchas de las necesidades que también el gobierno quería garantizar a todos los sectores. Pero les quiero decir que lastimosamente de los 56 artículos solamente recogieron uno, que es el artículo 40. Lastimosamente no es una prioridad para el gobierno nacional fortalecer el sector privado, que es el generador del empleo. Si nosotros seguimos asfixiando al empresario, seguimos nosotros deteriorando el sector generador del empleo, pues ¿cómo vamos a garantizar los derechos de los trabajadores?
Entonces acá hay una regla de 3, acá hay una ecuación que no está resuelta, una ecuación que no tiene realmente una relación, una correlación, porque si nosotros queremos dignificar al trabajador, si queremos garantizarles todos sus derechos constitucionales, porque con la puesta en marcha del Congreso no es vulnerar a los sindicatos, no es cargarle más horas a los trabajadores, es al contrario, respaldarlos, pero fortalecer a quien los contrata. Entonces, vimos con gran preocupación que una de las primicias de la reforma es proteger al trabajador, pero no generar el empleo. Entonces vamos a tener nosotros un déficit también de no formalizar esos más de 400.000 empleos que hoy están representando, según la OCDE, el 56%. Hay más colombianos en la informalidad que en la formalidad. El colombiano de a pie tiene que levantarse a mirar cómo se rebusca su sustento y cómo puede garantizarle un alimento y un techo digno a su familia, pero es que eso no es lo que el gobierno nacional quiere, ¿no? Porque el gobierno nacional quiere atender esa Colombia profunda, quiere garantizarle los derechos fundamentales a los colombianos, quiere que las familias menos favorecidas pues puedan tener acceso y puedan satisfacer sus necesidades básicas, que todo el derecho a la educación, a la salud sea una realidad, pero a costa de qué. Entonces, vemos que con esta reforma, primero, estamos cerrándole la puerta a una inversión extranjera. No hay ninguna posibilidad, más allá de las acciones, de los escenarios vulnerables que está viviendo Colombia en materia de inseguridad, ¿cierto?, que una empresa extranjera pueda venir a Colombia a invertir, a ser generador de empleo, cuando el país le está diciendo que a través de una reforma laboral pues no va a haber ninguna garantía a quien genera el empleo, sino al contrario, seguimos asfixiando con cargas tributarias, con tramitación. El sector solidario, que representa casi el 86% también de los colombianos que están en la informalidad, no pueden ver más allá de poder garantizar unos derechos laborales cuando un pequeño y mediano empresario se le va su primera inversión en impuestos. Un pequeño y mediano empresario se le da su primera inversión en trámites. Entonces, quiero decirles que hoy sí tenemos un sinsabor en la Cámara de Representantes de que la coordinadora ponente, la persona encargada de conciliar, de concertar, de que no se le hunda por segundo periodo legislativo una reforma, no haya recogido mínimamente el 30% de lo que planteaba el proyecto de ley 256 que construyeron ustedes, los empresarios, que construyó el sector privado, que se construyó con mesas de trabajo muy juiciosamente de los distintos departamentos jurídicos y de estudio de la ANDI. Y hoy le estamos diciendo a Colombia que tenemos una reforma que solamente va a proteger un sector y el otro sector lo dejó en el olvido. Y eso no tiene ninguna razón de ser. Una reforma laboral tiene que construirse conjuntamente, y ahí quiero yo traer acá a colación una experiencia positiva que se vivió en la Cámara, y fue la aprobación de la Ley Estatutaria 224. ¿Por qué nosotros como Congreso en votación unánime aprobamos un proyecto de ley que iba a garantizar el derecho a la educación con calidad? No cantidad, es que no nos interesa darle la educación a todos los niños si los niños no están recibiendo una calidad y no están acorde a las normas internacionales. Porque hubo una disposición de parte de una ministra que se sentó con todos, con la oposición, con los independientes, con los de gobierno, que revisó las proposiciones y que vio viable poder avalar, incluir varias de las propuestas que nosotros considerábamos fundamentales para acceder a ese derecho. Ese no es el escenario del clima en este momento de la reforma laboral, porque primero, una intervención de una ministra que diga que es una reforma que no garantiza el empleo, apague y vámonos, entonces no hagamos reforma laboral, porque para eso tenemos una constitución, que la constitución del 91 ampara los derechos de los trabajadores, debe garantizar también el derecho de los trabajadores, y no necesariamente nos desgastemos un periodo más, un año más en debates, cuando en últimas, como lo dijo el senador, pues la otra cara de la moneda, que es el Congreso, a Cámara Alta, Senado, no lo va a avalar, y que en últimas también la Corte la puede tumbar por vicio, por unidad de materia, o porque los artículos que de una u otra manera se van a fijar y que se van a avalar en una reforma serían anticonstitucionales. Entonces, yo escuché a una de las panelistas que me llamó mucho la atención su intervención, que cuando ella revisó la reforma laboral vio que muchos artículos habían sido recogidos por el gobierno nacional. El tema del contrato agropecuario se recogió, pero de
desde un enfoque que también va a afectar al que genera el empleo, porque yo como dueño de finca tengo que garantizar la vivienda y tengo que garantizar las condiciones óptimas para que todos mis trabajadores puedan. Pero entonces, ¿quién ayuda a ese dueño de finca en materia también de impuestos, en lo que le debe corresponder financieramente el sostenimiento también de sus tierras, si no se le está dando también un respaldo desde esta reforma? Entonces, no es recoger. No, nosotros no vamos a avalar en el Congreso de la República una reforma que diga, es que recogimos las 3 palabras que la Andy planteó en el proyecto de ley, es que le recogimos un párrafo del artículo 3 del proyecto de ley del Partido Conservador. No, es unificar un artículo, es hacer viable una proposición de que garantice la protección de un sistema laboral, de una generación de empleo, y que podamos nosotros atender una de las crisis que nos ha dejado la pandemia, y es la informalidad. Porque para nadie es de desconocimiento que se perdieron más de 3 millones de empleos en la pandemia, que no estábamos preparados, ningún país del mundo estaba preparado para una emergencia como esas, y que ahorita los colombianos están mirando cómo desde el rebusque salir adelante, y los empresarios cómo sostener su empresa sin que se la cierren, sin que la carga tributaria y toda la carga fiscal que tienen en este momento y que van a seguir teniendo, porque todo el incremento de las reformas y todo también el incremento del costo de vida del gobierno de Gustavo Petro no es un alivio para el sector privado, al contrario, está en contra del sector privado, que favorece unas clases mínimas, pero en realidad está desconociendo unas clases fundamentales que son las generadoras del empleo. Gracias. Y tú lo mencionabas, pues el senador Miguel Uribe nos deja un mensaje muy tranquilizador de que de pronto, pues posiblemente, la reforma laboral no sea aprobada en Senado, que fue un poco lo que pasó también con la reforma a la salud. Yo quisiera que cerráramos ya el panel con una última pregunta, pero no quiero dejar de hablar de salud, y para eso le voy a preguntar al representante Forero. Pues vimos el archivo del proyecto, pero también el anuncio de que el gobierno ya tiene una nueva reforma, que incluso pues se conoce el borrador de la reforma y que va a ser presentada también en esta comisión a volver un poco a ese trancón legislativo que mencionabas al principio. Quería preguntarte cómo estás viendo el tema de la reforma a la salud, que incluso nosotros también planteábamos, con reforma o sin reforma, el panorama está muy complejo y muy difícil en el tema de salud. Sí, en el tema de salud, la verdad, nosotros hemos advertido que, pues, a pesar de que había una situación complicada, una crisis estructural en términos financieros que data de tiempo atrás, hay que reconocer, el gobierno, en lugar de tratar de resolverla, la terminó agudizando. Ustedes, por ejemplo, pueden ver que ha retrasado los pagos de los presupuestos máximos. Ustedes pueden ver que el crecimiento de la UPC para este año fue abiertamente insuficiente, y de esa manera pues terminó asfixiando a las EPS, y hoy en la práctica ha adelantado una suerte de reforma de hecho, una reforma por decreto, a través de intervenciones y a través de decretos. Hoy el 50%, 25 millones de colombianos en términos de aseguramiento dependen del Estado. Tiene intervenidas a EPS que, vuelvo a insistir, representan cerca de 25 millones de afiliados, empezando por la nueva EPS, pasando por Sanitas y terminando en SOS, que acaban de intervenir hace no muchas semanas en el Valle del Cauca. Entonces, realmente uno lo que ve además es que esas intervenciones, en lugar de resolver los problemas a la gente, los terminan incrementando. Y la situación financiera, en lugar de mejorarse, se termina agudizando. ¿Y qué veo yo respecto a esta reforma? Los senadores de la Comisión Séptima han dicho que lo que se ha filtrado, porque todavía no se conoce el texto definitivo, es básicamente un resumen de lo que se hundió. Si antes había 3 artículos, los condensaron en 1, pero básicamente es el mismo texto. Y en el caso de las EPS, pues realmente cambian algunos verbos, pero nosotros sentimos que les van a dar una remuneración fija por cumplir menos funciones. Hoy las EPS tienen una función muy importante dentro del sistema, y como ha dicho el ministro Alejandro Gaviria, en ese nuevo modelo que plantean, básicamente serían unas porristas. Y se les pagaría un 5%. Pero cierro con esto. El ministro Jaramillo ha dicho que el nuevo modelo de salud de los maestros es el piloto de la reforma a la salud del gobierno nacional. Se advirtió por todos los medios que iba a fracasar,
que estaba mal concebido, que había improvisación, y ellos siguieron adelante y no les importó. Y yo creo que ustedes han visto en los medios de comunicación cómo los maestros hoy están padeciendo porque no hay red contratada en la mayor parte de las regiones del país. Y eso afecta principalmente a los pacientes crónicos, a los pacientes con cáncer. Están jugando lamentablemente con la salud de los colombianos. Entonces he hecho una pregunta y cierro. El presidente tiene que entender que aquí hay separación de poderes. Está él ganó las elecciones por un margen muy estrecho y él tiene que entender que eso no le da un cheque en blanco para refundar el país, pero el Congreso también se eligió con voto popular. Y el Congreso es un freno y contrapeso del Poder Ejecutivo y tiene autonomía y tiene toda la legitimidad para hundirle determinadas reformas, como por ejemplo la reforma a la salud, que no tenía legitimidad, que no fue construida con médicos, con académicos, con pacientes y que por eso se hundió y que si vuelve a presentar, estoy seguro que la Comisión Séptima del Senado la vuelve a hundir porque no consultó pacientes, no consultó médicos, solamente pensó que negociando con la EPS, sencillamente entonces el Congreso se le iba a aprobar, porque es que creo yo, Miguel, que el gobierno cree equivocadamente que realmente algunos congresistas dependían de la EPS, que supuestamente las EPS eran sus jefes, y eso no es así. Nosotros no defendíamos a las EPS, defendíamos un sistema donde las EPS tenían un papel importante, pero con lo que están planteando ahora, nosotros no defendemos ese proyecto y el presidente tiene que entender que no porque el Congreso le hunda una reforma, le está dando un golpe blando, le está haciendo un bloqueo institucional, porque ahora cada vez que hay una denuncia, cada vez que hay un escándalo, él dice que supuestamente lo quieren tumbar. Él no puede seguir chantajeando y extorsionando al país y al Congreso con las denuncias que se hacen y con los caprichos que quiere que se le aprueben. Y ahora que mencionas el tema de separación de poderes, le quiero hacer una pregunta al senador de Luque, que tiene que ver con los nuevos nombramientos en los entes de control, la Defensoría, la Contraloría y la Procuraduría, y los relevos que tendremos de 4 magistrados en la Corte Constitucional el próximo año. ¿Cómo ves ese panorama de separación de poderes en los próximos años? Dos cosas antes. La primera, en la anterior pregunta de La Guajira, se me olvidó mencionar que de las más grandes intervenciones que intentó hacer el gobierno nacional a La Guajira fue a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y ya saben todos cómo terminó. Un fracaso completo, mucha plata tirada a la basura, que no sirvió para aliviar las necesidades del departamento y eso fue de verdad y es aún lamentable porque aún no tenemos ni siquiera claridad de qué fue lo que pasó en realidad. Lo segundo, quiero corregir con mucho respeto al representante Andrés, porque él dice que el fracaso del sistema de salud del magisterio es de la mala decisión del gobierno nacional y eso no fue así, fue del software, Andrés. Acuérdate. Qué pena. Es el software el culpable. Y lo tercero, ya en el tema de separación de poderes, bueno, el tema es complejo. El tema es complejo porque el presidente no entiende que el Congreso, por ejemplo, es una institución aparte que está avalada en la Constitución para tomar decisiones independientes a las de él. Es más, le voy a decir una cosa. Cuando se eligió el Congreso de la República, tenía una aceptación del 17%. Cuando se eligió el presidente de la República, tenía una aceptación del 68%, creo, ¿cierto? Es más, el presidente ganó con el 51% de los votos del país. Según las encuestas hoy, el Congreso de la República tiene una aceptación entre el 28 y el 30%. Es decir, hemos subido 11 puntos. En cambio, el presidente ha bajado 30 puntos. Es decir, que nosotros hoy tenemos más aceptación que el presidente de la República. A nosotros nos eligieron más votos que el presidente de la República al Congreso. Entonces, ¿quién tiene más representación popular en estos momentos? ¿El presidente o el Congreso? Pues yo diría que el Congreso. Y el Congreso ha subido su imagen luego de caer en un estrepitoso margen del 7% el periodo pasado, en donde yo creo que hasta la FARC tenía más imagen positiva que el Congreso de la República, pero algo está pasando para que el Congreso hoy tenga mejor aceptación. Algo está pasando. Y yo creo que tiene que ver mucho con las posiciones
que hemos mostrado algunos en el Congreso, de oponernos racionalmente a las reformas cuando están siendo mal planteadas e incluso apoyando iniciativas, como bien dijo Miguel, hay más de 15 proyectos que han sido aprobados del Gobierno Nacional sin ningún inconveniente porque hemos considerado que estén buenos. Sobre la elección de Contralor, incluso metamos la de Fiscalía General de la Nación, el relevo en los magistrados de las altas cortes, el nuevo Contralor o Contralora que debemos elegir este año también en el Senado de la República. Ahí sigue habiendo, ustedes saben, injerencia por la conformación de las ternas en algunos de esos cargos, en donde implica pues que se ponga muchas veces en entredicho la independencia de esas instituciones, que muchas veces nosotros incluso en el Congreso hemos tratado de que pudiera haber una forma diferente de elección de esos funcionarios con el fin de que exista digamos, un equilibrio entre los poderes de manera tal que no se presenten circunstancias que agraven la democracia. Pero yo creo que va a estar el tema bastante interesante. La terna a la Defensoría del Pueblo la presenta el presidente a la Cámara de Representantes. Es decir, el defensor del pueblo va a ser el presidente de la República. ¿Por qué? Porque la terna la pone él. Elija cuál elija, va a ser amigo el presidente. No creo que el presidente va a ternar un enemigo. La terna de la Procuraduría General de la Nación, pues bueno, ahí entran las altas cortes a pulsear con el presidente. ¿Elegirá el Senado a un amigo del presidente o elegirá al Senado a uno que no provenga de los bendecidos del presidente? Yo pensaría que el Senado va a tener independencia del Ejecutivo allí, sin saber hoy siquiera a quiénes irían a ternar por parte de quien sea. Y bueno, de Contralor ya tenemos una lista por sentencia de la que tendremos que elegir. De ese tema aún no se habla. En el Congreso no hemos tenido la oportunidad de hablar por lo difícil que han sido las plenarias últimamente y el trancón legislativo que se ha presentado, pero pues esperamos que, yo pensaría que ya en el otro semestre tomemos decisión acerca de quién puede ser el Contralor General de la Nación según los términos establecidos en la sentencia de tutela que emitió hace poco la Corte Constitucional. Lo bueno que tengo que decir es que definitivamente la separación de poderes está funcionando. La rama legislativa ha tomado decisiones muy diferentes a las que el presidente estaba esperando, incluso afectando al Congreso, porque hay leyes que han sido aprobadas por el Congreso de la República que han sido declaradas inconstitucionales sin ningún inconveniente. El Congreso de la República le ha dicho que no muchas veces al presidente de la República con las reformas que ha presentado, y el presidente pues gobierna por decreto en algunas situaciones como la de la reforma a la salud, como bien lo explicó el representante Forero, de manera tal que la separación de poderes funciona, es un equilibrio que se está generando en el país y que le va, digamos, o le genera muchos beneficios a todos, especialmente al sector productivo. Bueno, estaremos muy atentos a esos procesos que ustedes serán también protagonistas. Y ahora sí, senador Miguel Uribe, el tema del golpe blando y la constituyente, que ha sido este discurso que ha repetido tanto el presidente Petro, que ya es como un fantasma, o sea, es como un discurso que se repite y se repite, y que lo hablábamos también, que tiene que ver con el tema del trancón legislativo, un tema de que de pronto el Congreso no alcance a debatir todas las reformas, porque pareciera ser incluso intencional el tema de la reforma a la salud, presentarla en la comisión donde está acá el representante Forero, que ya tiene la reforma laboral y la pensional. ¿Cómo ves tú ese tema? Lo primero es que es la primera vez que oigo yo que el Congreso está obligado a aprobar lo que le presente el gobierno, ¿no? Eso no fue igual con Duque, eso no fue igual con Santos, eso no fue igual con Uribe. Es más, qué paradoja que quienes hoy gobiernan incendiaron el país para tumbar una reforma tributaria. Es decir, no solamente, ahí hubo golpe de Estado, desestabilización, toma guerrillera, todo junto, y no pasó nada. Y hoy los que fueron responsables de eso nos acusan de que porque nos salimos del quórum para deshacer quórum, estamos prácticamente destruyendo la democracia. Es que es ridículo, es chistoso, ¿no? Ya uno no sabe ni cómo reaccionar. Y la pregunta es ¿por qué no pasa nada? ¿No? ¿Por qué no le respondemos con contundencia a Petro que no sea, pues que no diga ese tipo de cosas, pues para no decirlo de otra manera? Segundo, el segundo tema es que yo siempre repito esto,
y pues, es evidentemente un chiste, ¿no? Por si acaso, pero yo soy abogado, tengo 2 maestrías, etcétera, etcétera, pero digo que tengo un doctorado en Petro, porque yo fui concejal con Petro, el alcalde, y ahora pues otra vez. Entonces conozco bien la mentalidad de Petro. Petro es un tipo que no reconoce errores, que no escucha críticas, que no sabe hacer acuerdos y que además es experto en victimizarse, que además es un rasgo de los populistas, de los líderes populistas. ¿Y por qué es importante tener eso en cuenta? Porque Petro eso es lo que hace cada vez que aparece una investigación, cada vez que aparece una dificultad, se victimiza. Y yo creo que ya tenemos que pasar la página, no comprarle más esa carreta. Nada, que Petro responda. A mí me impresiona, es difícil encontrar políticos que se hayan perdonado por sus crímenes. Petro es uno de esos. Y aún cree que está por encima de la ley. Ya no más. Y a mí me da alguna sorpresa que mucha gente, digamos de alguna manera, o un sector de la ciudadanía un poco le reivindica que no, que para que Petro no se radicalice, dejémoslo hacer lo que quiera. No, ya no más. Es que Petro ha hecho lo que se ha dado literalmente la gana aquí y no pasa nada. Y yo aquí quiero hablar de un tema que más me parece preocupante. Ya normalizamos el escándalo que rodea a Petro. Es que Petro está rodeado de una serie de escándalos que a cualquier presidente lo hubieran prácticamente tumbado de aquí para atrás. ¿Cómo se eligió? Ayer o antier, estuvo en la fiscalía, ¿no? Diciendo pues que fue infiltrado en la campaña, gravísimo, por los petrovideos. Primero los filtró alguien de la campaña, pero segundo, lo importante no es cómo los conocimos, es qué dicen. Y lo grave es que si así se eligió, pues así gobierna, punto. Y eso es lo que estamos viendo con los escándalos de corrupción, con la manera en la que maltrata a todo el mundo, persigue. Destruyeron a Federico, a Alejandro Gaviria, a Fajardo, a todo el mundo en campaña. Bueno, eso es lo que están haciendo ahora. Lo hacen con los periodistas, lo hacen con los empresarios y lo hacen con nosotros, con los que le hacemos oposición. Y también hay que parar de normalizar eso. Entonces, aquí no hay golpe blando, no hay golpe duro, no hay nada. Aquí lo que hay evidentemente es el funcionamiento de las instituciones, que ojo, están funcionando, yo coincido, pero no son tan fuertes como pensamos. Y aquí tenemos que estar preparados para lo peor. ¿Cómo así? Me dirá alguien. Bueno, yo le he dicho siempre a la gente, oiga, tengamos cuidado porque Petro sí va a ser la constituyente. Y me dicen, pero ¿cómo así? ¿Cómo la va a hacer? Bueno, Petro nos va a llevar hasta las últimas consecuencias de su constituyente, porque se volvió un tema de supervivencia, Petro está entre la espada y la pared. Primero porque fracasó gobernando, evidentemente. Poco o nada ha hecho en 2 años de presidente, pero al mismo tiempo está básicamente con el agua hasta el cuello por la corrupción que lo rodea. Le toca buscar un mecanismo para ver o cómo se aferra al poder o cómo cambia la arquitectura institucional para protegerse. Eso es la constituyente. Pero además políticamente le sirve para desviar la atención como cortina de humo y ojo, le sirve para mantener la expectativa de cambio. Petro ya no cambió nada, no le interesa cambiar nada. Algo dice Andrés también, lo han dicho aquí. Petro probablemente no le interesa que pasen las reformas, lo que le importa es generar la expectativa de cambio. Petro utiliza el cambio como estrategia y no como propósito, no le interesa cambiar nada, le interesa es mantenerse en el poder con ese cuento. Y yo terminaría entonces diciendo, primero, hay que mantener el sentido de urgencia. Yo los invito a ustedes que no nos conformemos y no seamos indiferentes. Ese cuento de que no va a pasar, el peor consejero en la vida es el no va a pasar, es mejor estar preparado para lo que pase y si no pasa, bien. Pero aquí Petro nos va a llevar hasta las últimas consecuencias porque no tiene escrúpulos, no tiene límites, ni éticos ni morales. Y si es necesario violar la ley para cumplir su propósito, lo va a hacer. No lo ha dicho. Para Petro el fin justifica los medios. Punto. No lo ha dicho en repetidas ocasiones. Nos dijo primero constituyente, después referendo, y hace 3 días dijo que es que si le toca hacer vericuetos para cumplir la Constitución los hace, que eso no es otra cosa que entonces dice él, gobernar por decreto. Segundo mensaje. Colombia no necesita una constituyente para arreglar los problemas históricos, necesita un buen presidente. Como dice De Luque, todo lo que se quería hacer en La Guajira, digamos de buena fe, se hubiera podido hacer de otra manera, en una ley, en presupuesto. Ya queda claro que lo que querían hacer era, pues lo que hicieron, robarse la plata. Pero el punto es que Colombia, la reforma laboral prácticamente, bueno, la reforma laboral necesita una ley, pero la reforma a la salud, los problemas que dice que tiene que hacer, se pueden hacer por voluntad, con gerencia, se pueden hacer con presupuestos. Que lleva 2 años gobernando y no ha hecho un hospital, no ha hecho un CAPS, no ha resuelto un solo problema. Y tercero mensaje, Colombia tiene más futuro que pasado. Yo creo que este es un buen momento, 2 años después de Petro, empezar a pensar qué viene después.
porque de alguna manera estamos sumidos en un clima de incertidumbre, miedo, preocupación, desesperanza, desconfianza, que de alguna manera nos tiene paralizados. Y también esa es una victoria para Petro y quienes hoy gobiernan. Yo creo que llegó la hora de pensar qué viene después. Y el qué viene después depende de nosotros, no de Petro, porque Petro no es Colombia. Nosotros somos Colombia, todos los colombianos, que además es lo que le exigimos a Petro: gobierne para todos y deje gobernar para esa minoría violenta y sectaria con la que pretende gobernar. ¿Y por qué menciono esto? Porque ahora que hablaba de la reforma laboral que debería hacer, yo invitaría a que ahora empecemos a unir todos nuestros esfuerzos para pensar la Colombia después de Petro, que es la que nos va a quedar a todos nosotros, la que vamos a tener que reconstruir y de alguna manera sentar las bases para un nuevo país, porque a propósito es evidente que queríamos Colombia en general cambio, el problema es que pues aquí lo que tuvo es destrucción. Nuevamente gracias María Camila y gracias a ustedes por la invitación. Gracias, senador, y nos habías dejado muy tranquilos y vuelves otra vez a la preocupación, pero bueno, vamos bien. Y representante Erika, para cerrar el panel, te quería dejar ya a ti este papel. Ahorita hablabas un poco de que, por ejemplo, la reforma a la educación es muy probable que salga porque ha tenido consensos, porque en esa, digamos, la ministra ha sido más abierta a sentarse con todos los sectores. Yo quería preguntarte como, bueno, ¿cómo ves tú estos próximos años que vienen? Bueno, pues yo también voy a hacer un cierre no alentador. Veo una incertidumbre radicalizada y esa es la falta también de disposición de voluntad del gobierno nacional, de los ministros, en concertar y en respetar la independencia de una rama tan importante como es la rama legislativa. Nosotros respetamos la independencia de la rama ejecutiva, de la rama judicial. Cuando se plantean proyectos de ley al interior del Congreso, se revisa punto a punto la Constitución para no caer en vicios de trámite y también que no se nos caigan los proyectos por unidad de materia. Asimismo, nosotros estamos enviando el mensaje al gobierno nacional que si el gobierno nacional quiere realmente garantizarle a los colombianos un país de una transformación social y un cambio de verdad real, pues eso se tiene que construir con todos los sectores. Y se tiene que construir desde la diferenciación. Yo soy trabajadora social. Yo llegué al Congreso de la República con el ingeniero Rodolfo Hernández con una idea política distinta y era que trabajáramos desde las diferencias. Y desde la diferencia es que se construye un país. El año pasado, cuando fui vicepresidenta, quise trabajar con todas las bancadas para salirnos un poco de esa lectura de un color de un partido o de una ideología política y enfocar más bien una lectura social, una lectura que responda también a las necesidades de quienes nos eligieron y de quienes nos pusieron acá. Por eso hemos aprobado muchos proyectos de ley del gobierno nacional, hemos sido responsables con el medio ambiente, hemos ratificado acuerdos internacionales. Hoy hablábamos con varias funcionarias de la OIT porque tenemos una reivindicación con los derechos laborales de las mujeres, porque tenemos que eliminar cualquier escenario de violencia, tanto en lo laboral como en las casas, como en la sociedad. Pero no veo de verdad una disposición por parte del gobierno en respetar la independencia, en respetar las funciones constitucionales que nos atañen nosotros, también la Ley Quinta del 92 y la Constitución en la rama legislativa. Y si no hay un respeto hacia la ley, pues no va a haber un avance también en materia de derechos. Entonces, lo que hemos venido diciendo, mire, primer gobierno de izquierda que tiene el país. Colombia tiene los ojos encima del Congreso de la República. Antiguamente yo no veía tanto interés de los colombianos en saber si se estaba tramitando una reforma. Nos enterábamos cuando ya nos llegaba el recibo del extracto de que el impuesto que hay que pagar y demás, pero no había la participación, el interés que hay en este gobierno de que los mismos colombianos nos radican 800 proposiciones en un proyecto de ley, en una reforma, de que nos invitan a tantos foros, de que hacemos tantas asambleas, audiencias públicas y de que el país realmente está interesado con que esto avance. Somos un país maravilloso, de verdad que tenemos el mejor capital del mundo, que son ustedes, porque los colombianos nos levantamos como el ave fénix en todos lugares. Pero tenemos un gobierno indolente, tenemos un gobierno que desafortunadamente llegó con muchas mentiras y que ese cambio está en reversa,
porque ese cambio no está generando una transformación social. Estamos aumentando las brechas de la desigualdad. Esta reforma laboral nos va a generar un round de pelea entre empleados y empleadores. No hay garantías constitucionales en las propuestas del gobierno y lo más triste es que no hay respeto. Si no hay respeto y nosotros no amparamos a la fuerza pública, pues ¿qué vamos a esperar? Que realmente el gobierno ampare los derechos de los colombianos. Así que, como lo decía Miguel, la invitación es a que trabajemos en conjunto. No esperemos que un presidente cambie el país porque eso no va a pasar, el país lo cambiamos entre todos. Y estas reformas y todos los proyectos de ley que vengan de ahora en adelante tienen que llevar el mensaje de urgencia del país, no del gobierno. El país es el que salió a marchar pacíficamente, nosotros no incendiamos metrolíneas, nosotros no incendiamos Transmilenios, nosotros no asesinamos campesinos, nosotros no bloqueamos vías. Digo nosotros, los colombianos de bien, los colombianos de a pie, que levantan su voz de protesta y que están exigiéndole a este gobierno del cambio que realmente pase del discurso demagógico a la realidad y a la concertación de políticas transformadoras y por supuesto con un Congreso renovado. Es que el 70% del Congreso es nuevo y llegamos todos con ganas de cambiar el país, pero es que el país no lo cambiamos con un discurso, sino lo cambiamos realmente con acciones. Así que termino diciéndoles que las puertas del Congreso están abiertas para todos ustedes, son ustedes los que nos deben hacer el control político, tenemos muchas plataformas también para que hagan seguimiento de todos los trámites legislativos que venimos adelantando y a la ANDI reiterándoles mi compromiso con el sector privado, vamos nosotros a molestar intensamente en la Comisión Séptima y pues acá tenemos el apoyo de Andrés para que ese proyecto de ley 256 que no nos lo recogieron en un 30%, por lo menos podamos concertar mínimamente los 5 artículos que van a dar garantías al sector privado y que por supuesto los va a respaldar para que nos ayuden a combatir la informalidad. Muchas gracias. Yo quiero pedirles un aplauso a los congresistas. Qué buen cierre el de esta jornada. A todos los congresistas, muchas gracias por su asistencia al evento. Ahora sí, los invitamos a pasar a la zona de muestra comercial para compartir una copa de vino. Pero por favor recuerden que mañana los esperamos acá en el salón a las 7:55 de la mañana para dar inicio al evento y cumplir con la agenda. Muchas gracias nuevamente y una feliz noche.